Señoras y señores, bienvenidos a estas historias de Ultratumba en visión mundialista. Y en esta ocasión, pues vamos a tener un país, pues digamos, un poquito exótico. Gillo, cuando a ti te hablan de Corea del Norte, ¿en qué piensas? No vas a decir que K-pop, porque aquí no hay de todo menos K-pop. Yo pienso que nunca tendrán el gusto de escuchar este programa. Efectivamente, nunca tendrán el gusto de saber que vamos a hablar de su país y que vamos a hablar de una historia muy en particular que ocurrió, curiosamente, Beto, hace ya 60 años. Hace 60 años, exactamente. Pues bueno, vamos a ponerles, imagínense esto. Imagínense a un equipo del que nadie sabe nada, proveniente de uno de los países más herméticos del planeta, y llega a un mundial de fútbol. Y, además, derrota a una de las grandes potencias del deporte rey. Y no es ficción, y no es una película. Es el Mundial de Inglaterra 1966. Y esta es la historia de Corea del Norte. Hoy vamos a hablar de fútbol, sí, pero también de la Guerra Fría, propaganda, choque cultural, uno de los mayores milagros en la historia de los mundiales. Así que pues, vamos a empezar con la historia. Vamos a poner el contexto histórico. Hay que entender qué estaba sucediendo en el mundo en 1966. Estamos en plena Guerra Fría. El planeta está dividido en dos bloques. Occidente, capitalista, contra el bloque socialista o comunista. En este caso, pues Corea del Norte pertenece al bloque comunista. Corea del Norte llevaba menos de 2 décadas como país independiente. Recordar que ¿cuál fue el primer conflicto grande que hubo después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Se acuerdan? La Guerra de Corea. Correcto. Es lo que iba a decir. La Guerra de Corea, que empezó en 1950 y terminó en 1953. Esa guerra que pues dañó mucho a ambos países. Corea del Sur y Corea del Norte quedaron sumidos en una gran pobreza. Ya sabemos que la historia de ambos es totalmente opuesta hoy en día. Pero pues Corea del Norte era un estado aislado, desconocido y para muchos prácticamente invisible. Y en el fútbol internacional Corea del Norte no existía. No tenía estrellas, no tenía tradición, no tenía respeto. Y aún así clasificó al mundial. Tomamos en cuenta que Corea del Sur sí había calificado antes a una Copa del Mundo, la de 1954 en Suiza. No le fue particularmente bien, se comió 7 goles de Turquía y 9 de Hungría. Corea, su vecino del sur. Sí. Uh-huh. Entonces, pues bueno, venía Corea del Norte. Era una época donde, además, los equipos africanos y los equipos asiáticos no calificaban a la Copa del Mundo de manera directa. De hecho, ningún país africano ni ningún país asiático calificó al Mundial de Chile 62. Entonces, en 1966 se determinó que ambos continentes se enfrentaran en una eliminatoria junto con Oceanía. ¿Y qué sucedió? Muchos países se negaron a jugar contra Corea del Norte por razones políticas. De todos los equipos africanos, todos boicotearon la Copa del Mundo de 1966 porque Sir Stanley Rouse, el presidente de la FIFA, decidió no darles un lugar directo a los equipos africanos. Desde aquí todos estamos mal. Eran 15 equipos y todos declinaron. Entonces, para Asia y Oceanía solo quedaban 4 equipos. Iban a jugar a visita recíproca, pero había un problema. Ningún país quería darle visas a los jugadores de Corea del Norte. Japón. Exactamente. El torneo se iba a jugar en Japón al final, porque pues no era viable logísticamente. Los 4 equipos eran Corea del Norte, Australia, Sudáfrica y Corea del Sur. Uy, pura joya, puro. Recordar que Sudáfrica en este momento estaba en el pic del apartheid. Ajá. Entonces muchos equipos también se negaban a jugar contra ellos. Sudáfrica pues fue vetada por la FIFA por el apartheid. ¿Y qué creen? África ni siquiera estaba representando a África, güey. Estaba representando... ¿No? ¿Representaba sus propios intereses? Sí, básicamente estaba representando Oceanía.
Lo arrimaron a Oceanía, tipo a Israel unos años después, más o menos así. Después, Corea del Sur tampoco se presentó, porque Japón dijo, viene Corea del Norte, pues yo tampoco, yo no voy a organizar este torneo. Entonces se dijo que el torneo se iba a llevar en Camboya. Güey. O sea, otra joyita, o sea, me estás dando aquí las puras joyas de la corona, me estás dando al odiado rival, me estás dando al políticamente incorrecto y me estás dando al país genocidio. ¡Sí! No hablemos de eso. Bueno, sí. Sí. Que aparte era muy el jefe de estado de Camboya. Era Norodom Sihanouk. Salud. Ajá. Muy amigo de Kim Il-sung, que en aquel momento era el supremo líder de Corea del Norte. Bueno, todavía muerto, pero sigue siendo el supremo, la máxima deidad de Corea del Norte. Entonces él dijo, no, yo aquí me encargo, yo organizo todo, yo pongo las chelas, ustedes nomás lleguen. Jugaron 2 partidos contra Australia, nada más para clasificar al Mundial. El primer partido lo ganó Corea del Norte 6-1. Y la vuelta la ganaron 3-1. Y con esto, un agregado de 9-2 en el global, Corea del Norte estaba en la Copa del Mundo. Fíjate. Ayuditas.com. Así. Y ahora viene lo bueno. El sorteo del Mundial. Ay, nanita. Exactamente. El sorteo de la Copa del Mundo. Corea del Norte estuvo en el grupo 4. Con que por cierto, ¿saben en dónde se jugó este grupo? Porque digo, era en la época donde todos los grupos se quedaban en una cierta región. Lo vimos cuando hacíamos los especiales del Mundial. Era en Middlesbrough y en Sunderland. Así es, en el norte de Inglaterra. Los rivales... Momento Sunderland, por cierto. Sí, exactamente. Los rivales serían la Unión Soviética, Acá. Chile... ¿Sí? Acá, sí. El máximo aliado político de Corea del Norte. Chile, que venía de ser tercer lugar en el mundial que organizaron en su país 4 años antes. E Italia, la bicampeona del mundo. Bicampeona del mundo en aquel momento, en los años 30. Pero seguía siendo una potencia. El primer partido de Corea del Norte fue en Middlesbrough contra la Unión Soviética. De los 3 equipos que iban a enfrentar en la Copa del Mundo, el único que realmente conocía a Corea del Norte era la Unión Soviética, porque Corea del Norte habitualmente hacía giras por allá. Tenían que jugar de alguna manera. Bueno, antes de esto hay que mencionar un pequeño brevario cultural. El equipo visitó al supremo líder Kim Il-sung. Okay. Kim Il-sung les dijo: yo solo espero que pasen el grupo. Yo creo que tiene nivel para pasar al menos a cuartos de final. Bueno, eso es lo que ellos dicen. Porque ahorita les vamos a explicar cómo es que nosotros sabemos esto. El primer partido fue contra la Unión Soviética. La Unión Soviética les pasó por encima, 3-0. Normal. Por cierto, aquí también tenemos que ver otro brevario cultural. ¿Qué es lo que ustedes cuando ven un partido de Copa del Mundo, lo primero que esperan siempre es los himnos nacionales, ¿no? Es cuando uno siente el nacionalismo a todo lo que da. Que si les digo que por instrucciones de la reina Isabel II, ya para esas entonces Isabel II estaba gobernando Inglaterra, chingada madre. No, como tampoco había relación política con Corea del Norte y no querían ni mostrar su bandera en el estadio ni el himno nacional, se determinó que los himnos nacionales solo iban a sonar en 2 ocasiones durante la Copa del Mundo: en el partido inaugural y en la gran final, para no tocar el himno de Corea del Norte. Qué conveniente. Y la Chabelita. Ay, Chabelita, La Chabelita. qué pica eras, güey.
qué picaderas. Pero 3-0, perdieron aquí. Todo normal. Todo normal hasta aquí. Por azares del destino y del sorteo, Corea del Norte no tenía que viajar, dado que sus 3 partidos iban a ser el Middlesbrough. O sea, el resto del pelotón iba a viajar a Sunderland, que no quedaba lejos. Pero pues, se quedaron en Middlesbrough. Y al principio, la recepción de los locales al conjunto de Corea del Norte no fue buena. Hay que decirlo, los veían como bichos raros, como un equipo que pues no tenían instalaciones, no tenían nada. Nadie los estaba tomando en serio. Pero llegó el partido contra Chile. El segundo partido, el 15 de julio de 1966. Chile se puso arriba en el marcador con un gol de penal de Rubén Marcos. Hasta aquí, pues todo normal. Pero, ¿qué creen? ¿Qué hubo? ¡Milagro! Ah, caray. Corea del Norte empató el partido al minuto 88 con gol de Park Sung-sin. Salud. Park Sung-sin. Me suena a lo que tú pides en las parrillitas coreanas. Así es. Por cierto, ¿han comido parrillada coreana? Sí. Muy rica, güey. Muy rica, sí. Que una parrilla coreana nos patrocine. Así es. Así que pues bueno, empataron y con esto Corea del Norte seguía vivo para su último partido. Solo tenían que ganar. Solo tenían que ganar. Pero a ver, ya enfrentaron a Chile, ya enfrentaron a la Unión Soviética. ¿Quién era el último rival que enfrentaban? Eso es dinero para tus A clases. Italia. A la escuadra Azzurra. Ya para este momento, por cierto, este fue el primer gol de Corea del Norte en una Copa del Mundo. Y ya para este entonces, la gente empezó a querer mucho en Middlesbrough a los seleccionados norcoreanos. O sea, los veían así muy... Pues los veían muy humildes, muy... Al principio sí había una cierta... ¿Animadversión? Sí, políticamente hablando. Pero al conocer a los jugadores que les costaba mucho también, digo, sabemos que es un país muy hermético, y que casi no les gusta hablar con extranjeros precisamente por miedo, empezó a haber una conexión con la gente de Middlesbrough. Les empezaron a llevar cositas para que las firmaran, cosas de ese estilo. Entonces ya para ese entonces, para el partido contra Italia, la gente de Middlesbrough ya estaba queriendo mucho a los norcoreanos. Hasta se inventaron una canción. Por cierto, ¿cuál es el apodo de los norcoreanos? Empieza con Cho. Cholima. Cholima. No confundir con Colima. Ah, sí. Cholima. O también se les dice el samba del este de Asia. Bueno, se inventaron su cancioncita y pues pues estaban muy motivados para ese partido contra Italia. Italia, en cambio, había llegado a este partido, le había ganado a Chile en su debut, pero perdió con la Unión Soviética. Aún así, se esperaba que Italia ganara este partido de manera normal o empatar, y con eso calificaban. Pero empezó el partido y por más que quiso el conjunto de Italia, no pudo. Italia era una campeona del mundo, un gigante, un titán del fútbol. Y Corea del Norte eran 11 jugadores prácticamente desconocidos. Italia se topó con la pared una y otra vez. No pudo meterle gol al arquero Lee Chang-myung. Lee Chang-myung, que era un portero aparte bastante diminuto. ¿Saben cuánto era su estatura? ¿Cuánto? 1.68. Ok. Y voy a mencionarles algunos nombres de la selección de Italia. Ok. Enrico Albertosi, Uh-huh. que fue una leyenda del Milan también. Claro. Sí. Francesco Janic, que por aquel entonces jugaba en el Bologna. Y era el Bologna que estaba muy bien en aquel entonces. Así es. Spartaco Landini, Aristide Guarneri, Giacinto Facchetti, que es uno de los mayores ídolos de la selección italiana.
que jugaba una leyenda del Inter de Milán, que también jugó el Mundial de México 70. Giacomo Bulgarelli, que era el capitán, también del Bologna. Romano Fogli, Marino Perani, Sandro Mazzola, otra leyenda. Otra leyenda del Inter. Paolo Barizón y Gianni Rivera. Ufa. O sea, una leyenda. Era un equipazo, era un equipazo conformado por el Inter, por el Milan y por el Bologna. Así es, o sea, mal equipo no era, todo lo contrario. No, hombre. El problema es que sufrió una lesión al inicio del partido. Y esta es la época donde no había cambios. Entonces jugaron buena parte del partido con un jugador menos. Y además, el no poder meter gol se volvió una bola de nieve durante el partido. No metes gol. ¿Qué pasa? Te vas presionando. Tú en tu mente sabes que en algún momento el gol va a caer. Pero ¿qué pasa cuando no cae? Y pasan las jugadas, pasan los minutos y no cae. Pues que no cae el gol. Y que no cae. Al minuto 42 vino el batacazo. El momento en el cual, si hubiera marcador en la televisión, en ese momento todos se quedaban. ¿Es en serio que no se están equivocando? Porque vino Pak Do-ik, jugador de 30 años en ese momento. Bueno, iba a cumplir 30 años, que era delantero. Sacó un zapatazo de media distancia a segundo poste, inatajable para Enrico Albertozzi. 1-0. O sea, el tremendo apretón de tuercas que debió haberle puesto. De puercas. Apretón de tuercas aquí. Cae el gol y me encanta la celebración que del jugador norcoreano que va y revienta la pelota contra la red otra vez para volvérsela a creer que metieron gol y se atora con la red. ¿Se fijan? O sea, se atora con la red y se queda un rato ahí como que alguien por favor sáqueme. No, o sea, ni yo me creo que acabamos de meter gol. Y pues que Italia siguió atacando todo el segundo tiempo. Tenían 45 minutos y nomás no cayó el gol. El arquero Lee Chan-myung fue la gran figura del partido. Y Corea del Norte ganó 1-0. 3 puntos. Digo, 2. 3 puntos ya en la cosecha final. 2 puntos en y el empate con Chile. 3 puntos. Y calificaron como segunda de grupo. Corea del Norte calificaron como segunda de grupo. La Unión Soviética calificó ganando sus 3 partidos con 6 puntos. Italia se iba a casa con 2. Y Chile último de grupo. O sea, Italia pecheando contra el más accesible. ¿En dónde lo he visto antes? ¿Cuántas veces no lo hemos visto, güey? O sea, ¿cuántas? Esta es una historia muy común hasta nuestros días con Italia. Es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo. Así exactamente. Y pues cuartos de final se iban a jugar todos el 23 de julio, sábado. Por cierto, una curiosidad más, este es el único mundial que no tuvo partidos en domingo, dado que en esta época en Inglaterra estaba prohibido por motivos religiosos jugar los domingos. Que hay que ir a misa. Hay que ir a misa, exactamente. Entonces todos los partidos importantes fueron en sábados. Es más, la final de la Copa del Mundo fue en sábado. Por eso el sábado es el día tradicional de fútbol en Inglaterra. El brevario cultural acaba, pues el 23 de julio en 1966, el equipo de Corea del Norte tenía que viajar a Liverpool para enfrentar a el ganador del grupo 3. El grupo 3 tenía a Brasil, actual bicampeona del mundo, Bulgaria, Hungría y Portugal. Ustedes me dirán, seguramente va a ser Brasil. Digo, era contra el líder del grupo 3, Brasil. ¿Qué si les digo que no? Brasil ni siquiera calificó. El campeón
¿Cuándo hemos visto esto también? Así es. El campeón quedando fuera en fase de grupos al siguiente mundial. Portugal, que era debutante en Copas del Mundo, calificó como primera de grupo, gracias a un jugador que tenían en sus filas, ídolo del Benfica en ese momento. O sea, es ídolo de Guillo, histórico. Eusebio da Silva Ferreira. La Pantera Negra, exactamente. Sí. Jugadorazo. Así es. El partido entonces se iba a llevar a cabo en Goodison Park, la cancha del Everton. El problema es que, pues, Corea del Norte no contaba con que iba a calificar a la siguiente ronda. Por ende, no hicieron preparativos. Aquí es hacerte el meme de Plankton de que, no sé, yo nunca creí que llegar tan lejos. No creo que llegaría hasta aquí. Entonces, les dijo la FIFA, tranquilos, Italia sí reservó un lugar por si tenía que jugar en Liverpool. El problema es que era un convento religioso, un convento de sacerdotes. Y los jugadores de Corea del Norte relatan que tuvieron problemas para conciliar el sueño porque veían crucifijos y demás cosas religiosas a las que no estaban acostumbradas a ver. Recordar que en el comunismo la religión no es bien vista. Simplemente se promueve el ateísmo. Entonces ver a una persona crucificada en la pared, pues no era una escena agradable. Es como el episodio de Malcolm cuando Dewey le pregunta a Hal de que, papá, ¿qué significa esa T? Sí, ya me acuerdo. Se veía una persona crucificada y además una serie de rezos. Y luego ver el arte sacro, que bueno, tiene de todo, o sea, ves ahí gente desangrándose, gente llorando, gente lamentándose, o sea, sí lo puedo entender. Sí, sobre todo para personas que prácticamente no han salido de su país, digo, tomando en cuenta las políticas de Corea del Norte. Entonces, el partido, sí. No, sí. Contra Portugal, el 23 de julio, a las 3 de la tarde, hora de Inglaterra. El árbitro iba a ser israelí, Menachem Ashkenazi, el árbitro del partido. ¿Qué si les digo que este partido fue uno de los partidos más locos en la historia de las Copas del Mundo? ¿Qué si les digo que a los 25 minutos el partido iba a estar 3-0? Ah, caray. Sí, y ustedes, a ver, ¿quién creen que va ganando 3-0 al minuto 25? Pues uno diría que Portugal, ¿no? Pues no, mi ciela. Ah, caray. Corea del Norte iba ganando 3-0. ¿Qué? Al minuto 1 metieron su primer gol. Lo anotó el mismo que anotó el gol contra Chile. Park Sung-sin, al minuto 1. Luego al minuto 22, Lee Dong-woon puso el 2-0. Y al 3-0, Yang Song-kook, a los 25 minutos. Para los estándares actuales, es el empezaron fríos. Sí. Exactamente. Pero el problema es que, pues, algo tenía Portugal, la selección de Corea del Norte. Es que era una selección muy rápida que sabía atacar. El problema es que le costaba mucho el que los rivales le mantuvieran, mantener el ritmo a los rivales. Y al minuto 27, Eusebio acercó los cartones para el conjunto lusitano. Luego marcaría uno más al 43, poquito antes del descanso, de penal. El portero Lee Chan-myung, de hecho lo adivinó, pero por su estatura media 1.68 no llegó. Al minuto 56, Eusebio metió el 3-3, ya se empataba el partido. Y al minuto 59 metió otro más de penal. 4 goles de Eusebio, que a la postre sería el goleador del mundial. Y José Augusto metería el 5-3 al minuto 80. Este partido se puede resumir como una especie de montaña rusa para los soviéticos. Que diga, pero para los soviéticos, para los norcoreanos. Yo creo que también para los soviéticos, ¿no?
Sí, también. También lo vieron. Exactamente. Bueno, a la misma hora, no creo. Todos los partidos de cuartos de final fueron a la misma hora, al mismo día, a la misma hora. La Unión Soviética estaba jugando contra Hungría en ese momento. Pero bueno, el punto es que 5-3 gana Portugal y todo queda eliminado. Bueno, Portugal avanza a semifinales, Corea del Norte queda eliminada, pero sale entre aplausos. Hablan, pues había pasado de ser desconocidos a simplemente leyendas, porque es una de las participaciones más sorprendentes en la historia de las Copas del Mundo. Ujú. ¿Qué pasó? Regresó el equipo a casa. De vuelta en Corea del Norte, los jugadores fueron recibidos como héroes nacionales. El régimen usó la hazaña de ganarle a Italia como propaganda. Porque, pues, que no, es comunismo. Claro que lo vas a usar como propaganda. La pequeña Claro que nación... no lo usaras como propaganda. Exactamente. La pequeña nación socialista había vencido a varias potencias occidentales. Durante décadas, muchos de sus jugadores desaparecieron del foco público. Sus historias se volvieron mitos. Recién años después, algunos fueron reencontrados y entrevistados en 2002. El régimen concedió el permiso a unos cineastas ingleses a hacer un documental sobre la participación de Corea del Norte en el Mundial de 1966. La primera sorpresa que se llevaron es que de los 22 jugadores que viajaron a Inglaterra, es decir, estamos hablando de 2002, estamos hablando de 36 años, ¿no? Sí, 36 años después. 36 años después. Se toparon con que de los 22 jugadores solamente 7 quedaban vivos. Y digo, no, suponiendo que en aquel entonces tendrían como unos entre 20 y 30 años, o sea, el más viejo tendría 56 años, no, tendría 66 años, no es tan como para decir, híjola, ya está en tiempo extra. Así es. No sabemos qué les pasó a los demás, solamente sabemos que 7 quedaban vivos. Ustedes háganse a la idea de qué pudo haberles pasado. Los 7 jugadores que quedaban vivos, además del entrenador, Myung Ryuk-yoon, era el entrenador que todavía quedaba vivo cuando viajaron estos cineastas a Corea del Norte. Eran Park Do-il, el que metió el gol contra Italia. El portero Lee Chang-myung, que era conocido como la Pantera Voladora. Park Sun-sin, el que metió el gol contra el que metió el gol contra Chile y contra Portugal, que era el capitán además del equipo. Jan Sung-kook, un delantero, y los defensas Rip Song-hyun, Ha Jung-won y Ryu Chang-kil, que en todo momento en las entrevistas le mostraron un agradecimiento especial al supremo líder Kim Il-sung por haber confiado en ellos. Cuentan historias de cómo conocieron al supremo líder llorando los tres. Todos contaron lo importante que había sido en sus vidas el haber conocido al supremo líder, la razón de su existencia. Ok. Sabemos que pues esto está armado. Varios de ellos trabajaban en el ejército, inclusive. Varios de ellos hicieron las entrevistas en su uniforme militar. Sabemos que el país de Corea del Norte es muy militarista. Ahí el servicio militar es de por 10 años. Y contaban mucho esas historias de cómo le ganaron a Italia, de cómo los trataron en Inglaterra. Y negaron que fuesen castigados porque hubo una leyenda que se filtró años después, de que después del partido contra Italia que habían ganado, varios festejaron en los vicios del alcohol. Uy. Y que al regresar, pues los castigaron. Todos negaron lo sucedido. Todos negaron que fueron castigados por eso y que no festejaron con cervezas y demás bebidas satánicas. Ey, no son religiosos, así que no pueden decir satánicos. Sí, esperaba que dijeras eso. Obviamente hay que tomar esto con un grano de sal, por así decirlo. Pero pues lo negaron. Punto es, estuvo negado. Lo que podemos decir es que Corea del Norte tendría que esperar 44 años
para para escuchar por primera vez, no volver a escuchar por primera vez su himno nacional en una Copa del Mundo, en Sudáfrica. Ay, Sudáfrica fíjate, 2010. justamente hablando de Sudáfrica. ¿Se acuerdan de aquella ocasión donde hubo un futbolista, uno que nació en Japón, de hecho, Ajá, que lloró durante el himno nacional, que se volvió viral? sí. Ese fue el primer mundial de Twitter, el de Sudáfrica. Se volvió viral por llorar durante el himno. Esa fue la primera vez que el himno Aeguca sonó en una Copa del Mundo. Tuvieron que esperar. Sabemos que la participación de Corea del Norte en 2010 no fue buena. Incluso se volvieron a topar con Portugal. Con el bicho, sí. Sí, que les metió 7 goles en esta ocasión. Se toparon a Brasil, a Portugal y a Costa de Marfil. Perdieron los 3 partidos. Y se dice que los humillaron en una plaza pública cuando regresaron. Pero como conclusión podemos decir que lo de Corea del Norte no fue solo fútbol. Fue una lección de humildad. Un recordatorio de que en el deporte y a veces en la historia los gigantes también caen. Desde entonces ningún debutante volvió a sorprender de esta manera hasta que llegó Camerún en 1990. Pero esa es otra historia. Sí, pues nosotros siempre hemos alabado de alguna forma el crecimiento del fútbol asiático y bueno, pues ciertamente Corea del Norte pues fue de alguna manera beneficiado por el sistema y por este boicot africano, pero eso no quita que hayan dado competencia, sobre todo en ese partido contra Chile, ese partido contra Italia, los primeros 25 minutos contra Portugal. O sea, eso no quita que el fútbol asiático, o sea, el crecimiento que ha tenido desde esa selección, o sea, prácticamente Corea del Norte, nos guste o no, es la que puso como la piedrita para decir el fútbol asiático existe. Ciertamente ya había habido otras selecciones como Indonesia y la misma Corea del Sur, la misma Corea del Norte, pero pues siempre se iban con tremendas humilladas. Y esto que hace que hizo Corea del Norte, pues es como dar a entender que Asia empezaba a crecer. Así es. A partir de aquí, Asia contaba con ya empezó a contar con un representante de manera regular en Copas del Mundo. En México 70 calificó Israel como representante de Asia en aquel momento. Pero a partir de ahí los asiáticos empezaron a ser un equipo, invitado recurrente en Copas del Mundo. Tuvieron que pasar años para que volviera a calificar un asiático a la siguiente etapa. Eso sí, tuvieron que esperar bastantito. Hasta el Mundial de 1994, creo que si no mal recuerdo. Pero sí, fue la mejor, por muchos años fue la mejor participación de una selección asiática hasta que Corea del Sur llegó a semifinales en 2002. O sea, un ratote. Sí, o sea, sí duró rato, pero vuelvo a lo mismo, o sea, se veía el crecimiento del fútbol asiático, o sea, la manera en que poco a poco no solamente digamos, este lado Corea, Japón, China incluso, o sea, sino también el lado del Medio Oriente, también cómo fue creciendo, porque también hay que recordar que luego fue Irán, luego fue Irak también. Sí, Kuwait también calificó a Kuwait, los Emiratos Árabes y pues la Arabia Saudita, que después ya sí puso como también pues la otra clasificación. Luego creo que las que mejor han progresado ha sido pues obviamente Corea del Sur y Japón. Pues podemos contar también Australia también de alguna forma. Sí, que ahora ya forma parte de la Confederación Asiática. Que ya es un clásico de la Confederación Asiática, que ya se nos hace costumbre. Pero pues creo que esto no hubiera sido posible sin Corea del Norte, que pues siempre lo decimos, es un estado hermético del que poco se sabe, del que poco conocemos. Lo poco que sabemos es por documentales y por la gente que cuela una cámara por ahí. Entonces siempre tenemos como que este concepto de estado represor,
Y hasta la fecha, o sea... Sí, es difícil entrar a Corea del Norte. Muy complicado y sí sabemos que siempre estás vigilado. Entonces sí, es un país que no se ve que vaya a cambiar pronto por su régimen. Pero es un país que, pues, quieras o no, es el país más misterioso del mundo, por así decirlo. Poco o nada sabemos de lo que pasa ahí. Sí. Sí, yo la verdad recomiendo mucho los documentales de DW, es la televisora alemana, tienen muchos documentales sobre eso, o sea, son de los... Deutsche Welle, sí, Deutsche Welle, pero DW para que lo encuentren más fácil. Yo les recomiendo mucho los documentales porque hasta los tienen en español. Entonces, a ellos siempre meten cámaras. Incluso creo que hay un documentalista que va cada año a ver la realidad. Creo que dejó de ir por la pandemia, por obvias razones. Pero sí te daba a entender cómo era un poquito la realidad y cómo era todo este asunto disfrazado de que no le podía hablar a los ciudadanos, no le podía hablar no podía convivir con la gente, pero solamente con los del tour. Porque tienes que llegar y tienes que hacer tu tour, no puedes hacer turismo, pues no, así como a la y se va. Por tu cuenta no. Y pues yo creo que los ingleses pues también pues se llevaron una sorpresita de quiénes son estos. Así es. Y pues, ¿algo más que quieran decir para cerrar? No, la verdad es que sí es uno de esos capítulos que pocos conocemos de... Bueno, hay algo más que quieran agregar, ¿no? Pero pues ahí voy con yo. Es uno de esos capítulos que no sabemos mucho qué ha pasado, de qué se trata. Y creo que es algo muy bonito del fútbol, esas pequeñas historias de los... animadores, de los que van por primera, segunda, tercera vez. Lo hemos tenido pues incluso pues con Panamá aquí cercano, con Jamaica, Trinidad y Tobago, que nosotros como concacafianos los conocemos muy bien y sabemos, no, es que los trinitarios le rompieron la pata a Cuauhtémoc Blanco y los panameños antes eran beisboleros y ahora ya son de lo mejor de la Confederación. Y pues el mundo no conoce esas cosas, entonces pues está bonito y está bien. Sí, pues te ayuda como a entender, o sea, de alguna forma cómo es el tejimaneje de alrededor del mundo del fútbol. Y bueno, pues Gigio, ¿dónde nos pueden seguir? Si es que pueden seguirnos desde Norcorea. Nos pueden seguir como el Futbolito MX en todas las redes sociales, ahí estamos. Y pues ya está también el programa de El Maracanazo. Seguramente han escuchado historias, pero pues pueden escucharlo nuevamente y nuestro punto de vista. Y pues bueno, eso fue todo en las historias de Ultratumba. Acompáñenos la próxima emisión. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Pista. Se trata de otro dictador con un nombre más rebuscado todavía. ¿Más? Más rebuscado, exactamente. Ya lo verán. ¡Vámonos!